El abogado Carlos levantó la vista de los documentos con una expresión seria que me heló la sangre. Acababa de terminar de leer la parte principal del testamento de mi esposo, y mi hijastro Nicolás no podía contener su euforia. Se puso de pie como si fuera el nuevo rey de un imperio, ajustándose ese traje caro que yo le había comprado sin saber que lo usaría para destrozarme. «Ya escucharon todos», gritó Nicolás con los brazos extendidos, mirando a Diego y a su esposa Alejandra. «Nosotros nos quedamos con la casa y el negocio. Ella solo se queda con las plantas». Su risa fue tan fuerte que resonó por toda la oficina del abogado. Alejandra se tapó la boca fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban de pura malicia. Hasta mi propio hijo Diego soltó una risita nerviosa, como si le pareciera gracioso que su madre de 65 años se quedara prácticamente en la calle. «Las plantas del jardín», repitió Alejandra entre carcajadas. «Qué generoso fue tu padrastro, Nicolás. Le dejó sus queridas flores para que las cuide en su vejez». Todos se reían como si fuera el chiste más divertido del mundo. Yo permanecí sentada en silencio, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles esa satisfacción. Nicolás se acercó a mi silla con esa sonrisa despreciativa que tanto conocía. «Ay, Elsa, no pongas esa cara tan triste. Al menos podrás vender algunas rosas para comprarte el pan». Su comentario provocó otra oleada de risas. Además, ya era hora de que alguien joven tomara las riendas del negocio. «Tú nunca entendiste nada de eso. Siempre fuiste solo la esposa que servía café a los clientes». El abogado Carlos se aclaró la garganta, y yo noté algo extraño en su expresión. Había una tensión en sus ojos que no estaba ahí antes. «Señor Nicolás», dijo con voz firme, «me temo que hay algo importante que debo aclarar antes de que continúe celebrando». Nicolás hizo un gesto despectivo con la mano. «¿Qué más puede haber, Carlos? Ya escuchamos todo. Mi padre me dejó la ferretería, los 2 locales comerciales y la casa familiar. Diego se queda con el taller mecánico. Y ella», me señaló como si fuera una extraña, «se queda con sus plantas. Todo muy claro y justo, considerando que nosotros siempre fuimos los que trabajamos duro mientras ella se quedaba en casa jugando en el jardín». «Exacto», intervino Diego por primera vez, y su apoyo a su hermanastro me dolió más que cualquier bofetada. «Nicolás y yo siempre estuvimos en los negocios con papá. Ella solo se ocupaba de las cosas domésticas». Su esposa Jessica asintió desde su silla, como si fuera la opinión más sensata del mundo. Alejandra se levantó y se acercó a mí con una sonrisa falsa. «No te preocupes, Elsa. Estoy segura de que encontrarás un apartamento pequeñito donde puedas poner tus macetas. Tal vez cerca del mercado, para que puedas vender tus flores los fines de semana». Su tono era tan condescendiente que me hizo apretar los puños. «Ja, vendiendo flores en el mercado», se burló Nicolás. «Perfecto para una mujer que nunca supo hacer nada más que regar plantas y cocinar. Al menos será útil para algo por primera vez en su vida». El abogado Carlos golpeó su escritorio con firmeza, interrumpiendo las risas crueles. «Suficiente». Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Antes de que continúen con esta celebración, debo informarles sobre algunos detalles muy importantes que cambian completamente la situación». Nicolás lo miró con fastidio. «¿Qué detalles? Ya leíste todo el testamento. No hay nada más que discutir». Su arrogancia me daba náuseas, pero algo en la expresión del abogado me hizo enderezar en mi silla. Carlos abrió otra carpeta que había mantenido cerrada todo este tiempo. «Los negocios que ustedes creen haber heredado», dijo lentamente, «nunca les pertenecieron a ustedes. Fueron registrados a nombre de». La oficina quedó en completo silencio. Carlos mantenía esa carpeta misteriosa abierta frente a él, y yo podía ver cómo las sonrisas se desvanecían lentamente de los rostros de Nicolás y Alejandra. Diego se inclinó hacia adelante, confundido, mientras Jessica se aferraba a su brazo como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿A nombre de quién?», preguntó Nicolás con una voz que ya no sonaba tan segura como antes. Su arrogancia comenzaba a mostrar grietas, como una máscara que se resquebraja bajo presión. El abogado Carlos me miró directamente antes de responder. «Fueron registrados a nombre de la señora Elsa, desde el momento en que se constituyeron las empresas. Hace 25 años». El mundo se detuvo por un momento. Nicolás se quedó boquiabierto,
Su rostro pasó del triunfo absoluto a la confusión más completa. Eso es imposible, balbuceó. Mi padre siempre manejó los negocios. Él era el dueño de todo. Yo trabajé con él durante años. Yo conozco cada cliente, cada proveedor, cada contrato. Trabajaste con él, sí, continuó Carlos con voz firme, pero bajo la supervisión directa de la verdadera propietaria. Su madrastra, la señora Elsa, quien durante todos estos años decidió permitir que su esposo llevara la cara visible de los negocios mientras ella manejaba las operaciones reales desde las sombras. Alejandra se puso de pie bruscamente. Esto tiene que ser algún tipo de error. Una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible que esa mujer que se la pasa regando plantas sea la dueña de 3 empresas? Su voz se había vuelto chillona, desesperada. No es ningún error, respondió Carlos, sacando una pila de documentos de la carpeta. Tengo aquí todos los papeles de constitución, las escrituras, los contratos de arrendamiento de los locales, las cuentas bancarias empresariales, todo a nombre de Elsa María Rodríguez. Su esposo figuraba únicamente como administrador autorizado, nunca como propietario. Diego se veía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Pero si papá siempre nos decía que éramos sus socios, que algún día heredaríamos todo. Nicolás prácticamente vivía en la ferretería, conocía a todos los clientes por nombre. Yo pasaba todas las tardes en el taller mecánico aprendiendo el oficio. Y efectivamente aprendieron, confirmó Carlos. Pero trabajaban para su madrastra, no para ustedes mismos. Cada decisión importante, cada gran inversión, cada contrato significativo, todo pasaba por la aprobación final de la señora Elsa. Su padre simplemente ejecutaba las órdenes que ella le daba. Nicolás comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede ser cierto. Ella nunca aparecía por los negocios. Siempre estaba en casa, cocinando, limpiando, cuidando esas malditas plantas. Su voz se quebró en la última palabra, como si finalmente entendiera algo que lo aterrorizaba. Aparentemente, dijo Carlos con una sonrisa casi imperceptible, ustedes nunca se preguntaron por qué su padre siempre tenía que consultar en casa antes de tomar decisiones importantes. O por qué todas las noches llevaba carpetas completas a su hogar. O por qué la señora Elsa siempre sabía exactamente cuánto dinero había en las cuentas sin pisar jamás una oficina. Alejandra se abalanzó hacia el escritorio del abogado. Enséñame esos papeles. Esto tiene que ser una falsificación. Esa vieja manipuló a su esposo para que pusiera todo a su nombre. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar los documentos. Señora, por favor contrólese, advirtió Carlos, retirando los papeles fuera de su alcance. Estos documentos tienen más de 2 décadas de antigüedad y están debidamente certificados por notario público. Además, tengo testimonios de los banqueros, abogados corporativos y contadores que han trabajado directamente con la señora Elsa durante todos estos años. ¿Testimonios?, preguntó Diego con voz temblorosa. ¿Qué testimonios? Carlos sacó otra carpeta, aún más gruesa que la anterior. El señor Adrián Mendoza, gerente del Banco Central, confirma que la señora Elsa visitaba personalmente las oficinas bancarias cada viernes para revisar los estados de cuenta de las 3 empresas. La señora Rosalía Vega, contadora fiscal, declara que recibía instrucciones directas de la señora Elsa para cada declaración de impuestos y cada auditoría. El ingeniero Daniel Herrera, quien construyó las ampliaciones de la ferretería, confirma que todos los contratos fueron negociados y firmados personalmente por la señora Elsa. Nicolás se dejó caer en su silla, su rostro había perdido todo el color. Pero si ella es la dueña, ¿por qué mi padre nos prometió que heredaríamos todo? ¿Por qué nos hizo trabajar como esclavos durante años si sabía que no nos correspondía nada? El abogado miró hacia mí antes de responder, como pidiéndome permiso para revelar la siguiente verdad. Yo asentí ligeramente, sabiendo que había llegado el momento de que conocieran toda la historia. Su padre les prometió algo que no le pertenecía porque esperaba convencer a su esposa de cambiar su testamento. Creía que si ustedes demostraban ser trabajadores y comprometidos, ella eventualmente le cedería la propiedad de los negocios. Carlos hizo una pausa dramática. Estaba equivocado. Las palabras del abogado Carlos cayeron sobre la oficina como una bomba nuclear. Nicolás se veía como si acabara de recibir una puñalada por la espalda,
Su respiración se había vuelto irregular y sus manos temblaban visiblemente. Alejandra había comenzado a llorar, no de tristeza, sino de pura rabia impotente, esas lágrimas amargas que brotan cuando te das cuenta de que has perdido algo que creías que ya era tuyo. «Estás mintiendo», murmuró Nicolás, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «Todo esto es una conspiración. Ella manipuló a mi padre, lo envenenó contra nosotros». Se giró hacia mí con ojos llenos de odio puro. «Bruja. Le lavaste el cerebro a mi padre. Lo convenciste de traicionar a sus propios hijos». Diego se había quedado en silencio, procesando la información como si fuera una ecuación matemática imposible de resolver. Jessica lo observaba preocupada, probablemente calculando mentalmente cuánto dinero acababan de perder. El silencio se extendió por largos segundos, hasta que mi hijo finalmente habló. «Mamá», dijo Diego con voz quebrada, «¿esto es verdad? ¿Realmente eres la dueña de todo?». Sus ojos me suplicaban que dijera que no, que todo fuera una broma cruel, que las cosas volvieran a ser como él creía que eran 5 minutos antes. Por primera vez en toda la reunión, decidí hablar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cargada con 25 años de decisiones silenciosas y sacrificios invisibles. «Es verdad, Diego. Siempre fue verdad». Nicolás explotó como un volcán. «Mentirosa. Si fueras la dueña, habrías estado en las oficinas. Habrías tomado las decisiones importantes. No te habrías quedado en casa como una sirvienta». Su rostro se había puesto rojo de la ira, las venas de su cuello sobresalían como cuerdas tensas. «¿Crees que no tomaba las decisiones importantes?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Quién crees que decidió contratar a Roberto como capataz en el taller cuando tú querías despedirlo? ¿Quién autorizó la compra de esa nueva maquinaria para la ferretería el año pasado? ¿Quién aprobó el aumento de salario para todos los empleados en diciembre?». «Eso lo decidió mi padre», gritó Nicolás, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Tu padre llegaba a casa cada noche con una carpeta llena de decisiones pendientes», continué, sintiendo como la verdad brotaba de mí como agua de un manantial. «Se sentaba conmigo en la cocina y repasábamos cada contrato, cada inversión, cada problema con empleados o proveedores. Yo revisaba los números, analizaba las proyecciones, tomaba las decisiones finales. Él regresaba al día siguiente y ejecutaba mis órdenes». Alejandra se limpió las lágrimas con rabia. «Eso es imposible. Tú no sabes nada de negocios. Eres solo una ama de casa». Su desprecio se derramaba como veneno. Carlos intervino, abriendo otro expediente. «Permítanme aclarar algo sobre la educación de la señora Elsa. Tiene un título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional, graduada con honores en 1978. Trabajó durante 5 años como auditora en una firma contable antes de casarse. También tiene una especialización en finanzas corporativas que completó a distancia durante los primeros años de su matrimonio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nicolás me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Jessica se había puesto pálida, calculando mentalmente cuántos años habían subestimado completamente a la mujer que tenían enfrente. Pero si eres tan inteligente, ¿por qué te quedaste en casa?», preguntó Diego con voz de niño perdido. «¿Por qué no trabajaste en las empresas directamente?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque tocaba la herida más profunda de mi vida adulta. «Porque tu padre me lo pidió», respondí con honestidad brutal. Cuando nos casamos, él acababa de heredar un pequeño taller mecánico de su padre. Tenía grandes sueños, pero cero conocimiento empresarial. Me pidió que lo ayudara a expandir el negocio, pero desde casa, porque creía que los clientes no tomarían en serio a una empresa dirigida por una mujer. «Eso era diferente en esa época», murmuró Jessica, más para ella misma que para los demás. «Era 1985, continué, sintiendo como la amargura de décadas se acumulaba en mi garganta. Los prejuicios eran más fuertes, es cierto, pero también era más fácil esconderme detrás de él y manejar todo desde las sombras. Los clientes veían a un hombre confiable al frente, pero cada decisión estratégica venía de mí. Cada expansión, cada nueva línea de productos, cada alianza comercial, todo salía de esta cabeza que ustedes creían que solo servía para planear menús y regar plantas». Nicolás se puso de pie tambaleándose,
como un boxeador que acaba de recibir un golpe devastador. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Yo dediqué mi vida entera a esos negocios. Sacrifiqué mis propios sueños para construir algo que creía que sería mío. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. ¿Tus propios sueños?, le pregunté con una risa amarga. ¿Te refieres a tu sueño de llegar a las 10 de la mañana, irte a almorzar durante 2 horas y desaparecer los viernes por la tarde para ir a beber con tus amigos? ¿O hablas de tu sueño de cobrar un salario cada mes sin revisar ni una sola cuenta, sin preocuparte por las facturas vencidas, sin perder el sueño por la competencia que habría enfrente? Yo trabajaba duro, protestó Nicolás, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban huecas. Trabajabas lo mínimo indispensable, lo corregí. Y cada vez que había una decisión difícil que tomar, cada vez que surgía un problema real, venías corriendo a casa a buscar a tu padre. ¿Qué hacemos con el proveedor que no cumple? ¿Despedimos a López? Invertimos en esa nueva línea de productos. Y tu padre subía a mi oficina, me consultaba, bajaba con la respuesta, y tú creías que la sabiduría venía de él. Carlos carraspeó suavemente. Señora Elsa, si me permite, hay algo más que debo revelar sobre las verdaderas circunstancias de esta herencia. Su tono había cambiado, volviéndose más formal, más legal. Todos los ojos se volvieron hacia él. Nicolás se aferró al respaldo de su silla, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. ¿Qué más?, preguntó con voz ronca. El testamento que acaban de escuchar era, efectivamente, la voluntad de su padre. Pero hay un detalle que cambia completamente el panorama. Carlos sacó un documento diferente, con sellos oficiales que brillaban bajo la luz de la oficina. 3 días antes de su muerte, su padre firmó un codicilo, una adición legal al testamento original. Un codicilo, repitió Alejandra, pronunciando la palabra como si fuera veneno. En ese codicilo, su padre reconoce oficialmente que todos los bienes mencionados en el testamento original nunca le pertenecieron legalmente. Reconoce que actuó durante años como administrador de propiedades ajenas, específicamente de propiedades pertenecientes a su esposa. Y más importante aún, declara que cualquier deuda, hipoteca o problema financiero asociado con dichos negocios es responsabilidad exclusiva de quienes los heredan en el testamento original. El rostro de Nicolás pasó del rojo al blanco cadavérico en cuestión de segundos. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Carlos sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Me alegra que preguntes, Nicolás, porque resulta que hay algunas cuentas pendientes que deberás asumir personalmente. Carlos abrió una carpeta nueva, esta vez de color rojo, como si el mismo color advirtiera sobre el peligro de su contenido. Nicolás se había aferrado al borde del escritorio, sus nudillos blancos como papel, mientras Alejandra parecía a punto de desmayarse. Diego miraba alternadamente al abogado y a mí, como si tratara de entender un idioma completamente extraño. Las deudas, comenzó Carlos con voz pausada, están todas documentadas aquí. Empecemos por las más recientes. Sacó una hoja con membrete bancario. Nicolás, ¿recuerdas cuando pediste ese préstamo de $50,000 el año pasado para modernizar la ferretería? Nicolás se quedó mudo. Alejandra lo miró con ojos de pánico absoluto. $50,000, susurró ella. Me dijiste que eran solo 10,000 para unas herramientas nuevas. El préstamo se aprobó usando la ferretería como garantía, continuó Carlos implacablemente. Pero como la ferretería nunca te perteneció, técnicamente cometiste fraude bancario. Sin embargo, el banco está dispuesto a no presentar cargos criminales si te haces responsable de la deuda completa más los intereses acumulados. Total actual, $67,400. Eso es imposible, gritó Nicolás. Mi padre firmó esos papeles conmigo. Él avaló el préstamo. Tu padre no podía avalar algo que no le pertenecía, le expliqué con una calma que me sorprendió. Yo nunca autoricé ese préstamo. De hecho, me opuse rotundamente cuando tu padre me consultó sobre él. Pero tú insististe, le rogaste, incluso amenazaste con irte de la empresa si no te dejaba hacerlo. Alejandra se puso de pie tambaleándose. Nicolás, me prometiste que ese dinero era para el negocio. ¿Dónde está? ¿En qué lo gastaste? Su voz se había vuelto histérica. Nicolás evitó su mirada.
El silencio se extendió por largos segundos, hasta que Carlos decidió continuar con su devastadora revelación. Según los registros bancarios, $25,000 se gastaron en un auto deportivo, $15,000 en unas vacaciones en Europa, $8,000 en joyas y ropa de lujo. ¿Y el resto? Bueno, parece que se perdió en una mesa de póker en Atlantic City. Mentira, rugió Nicolás, pero su voz se quebró al final de la palabra. Alejandra lo abofeteó con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la oficina como un disparo. Eres un mentiroso. Un ladrón. Apostaste el futuro de nuestra familia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de odio puro hacia su propio esposo. Diego se había quedado petrificado, viendo cómo su hermanastro se desmoronaba frente a sus ojos. Nicolás, murmuró, dime que esto no es verdad. Dime que no apostaste el dinero del negocio. Pero Nicolás ya no podía mentir más. Su máscara de hombre exitoso y confiable se había hecho pedazos. Era una inversión, balbuceó. Iba a duplicar el dinero y devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. Tenía un sistema, una estrategia segura. Un sistema, se burló Alejandra. Tu sistema era apostar todo a negro en la ruleta. Roberto del taller me lo contó todo. Te vio perder $25,000 en una sola noche. Carlos carraspeó para recuperar la atención. Lamentablemente, eso no es todo. Diego, tú también tienes algunas deudas pendientes. Mi hijo se puso pálido. Yo. Pero yo nunca pedí ningún préstamo. Yo siempre fui responsable con el dinero del taller. Tienes razón en que nunca pediste un préstamo formal, confirmó Carlos. Pero sí autorizaste varias compras importantes sin consultar con la verdadera propietaria. La nueva grúa hidráulica, el equipo de soldadura avanzado, el sistema computarizado de diagnóstico. Total, $32,000 que se cargaron a las cuentas del taller sin autorización de la señora Elsa. Pero esas eran herramientas necesarias para el trabajo, protestó Diego. Papá me dijo que las comprara, que eran inversiones importantes para mantener el taller competitivo. Y efectivamente eran necesarias, reconocí. Pero nunca me consultaron. Su padre tomó esas decisiones unilateralmente, esperando que yo las aceptara después del hecho. La diferencia es que tú, Diego, al menos compraste cosas útiles para el negocio. Tu hermanastro se gastó el dinero en su estilo de vida personal. Jessica finalmente habló, su voz temblando de terror. Diego, ¿esto significa que tenemos que pagar $32,000? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Acabamos de comprar la casa nueva, tenemos la hipoteca, los pagos del auto. Carlos consultó otro documento. Ah, sí. La casa nueva. Interesante tema. Su sonrisa se volvió aún más cruel. ¿Sabían que el enganche de esa casa se pagó con un adelanto de las ganancias del taller? Un adelanto que nunca fue autorizado por la propietaria real. ¿Cuánto fue el enganche?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. $45,000, respondió Carlos. Dinero que se tomó de las cuentas de reserva del taller mecánico para gastos de emergencia. Aparentemente, Diego consideró que comprar una casa de 4 habitaciones con piscina constituía una emergencia. Diego se derrumbó en su silla como un muñeco al que le cortaran los hilos. Papá me dijo que estaba bien, que era mi dinero, que me lo había ganado trabajando en el taller durante años. Nunca me dijo que necesitaba autorización de nadie más. Tu padre les dijo muchas cosas, murmuré, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia hacia mi difunto esposo. Les prometió un futuro que no le pertenecía, los animó a gastar dinero que no era suyo, los hizo creer que eran dueños de algo que siempre fue mío. Alejandra había comenzado a hiperventilar. No podemos pagar todo eso. Es imposible. Son más de $100,000 entre las dos deudas. Tendríamos que vender la casa, los autos, todo lo que tenemos. Exactamente, confirmó Carlos con satisfacción profesional. Y aún así no sería suficiente para cubrir el total, porque hay más deudas por revisar. Nicolás levantó la cabeza como un animal herido. ¿Más deudas? ¿Cuántas más? Carlos sacó una calculadora y comenzó a sumar números mientras hablaba. Las tarjetas de crédito corporativas que ustedes usaron para gastos personales.
Los adelantos de salario que se autoaprobaron sin autorización. Los préstamos de las cajas chicas que nunca devolvieron. Las comisiones que se pagaron por ventas que nunca se concretaron. Su calculadora emitía pequeños pitidos mientras los números se acumulaban. ¿Cuál es el total?, preguntó Diego con voz de condenado a muerte. Carlos miró la pantalla de la calculadora y sonrió. $187.422,68. Más los intereses que se siguen acumulando diariamente, por supuesto. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Nicolás había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas de derrota absoluta que corrían por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. Alejandra lo miraba con asco total, como si fuera un extraño repugnante. Diego tenía la cabeza entre las manos, murmurando números una y otra vez como si fuera una oración desesperada. «No tenemos ese dinero», susurró Jessica. «No tenemos ni la mitad de ese dinero. Ni siquiera vendiendo todo lo que poseemos podríamos pagar esas deudas». «Lo sé», dije finalmente. «Y esa es exactamente la razón por la cual mi esposo decidió dejarles esas responsabilidades en su testamento. Sabía que habían estado gastando dinero que no les pertenecía, sabía que habían acumulado deudas irresponsablemente, y decidió que era justo que ustedes enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones». Carlos cerró la carpeta roja con un golpe seco que resonó como el martillo de un juez. «Señores, tienen 30 días para presentar un plan de pago aceptable para los acreedores, o procederemos con el embargo de todos sus bienes personales». Nicolás se había puesto de pie como un zombi, caminando en círculos por la oficina mientras murmuraba números y fechas como un loco. 30 días, repetía una y otra vez. $187.000 en 30 días. Su traje caro ahora se veía arrugado y empapado de sudor, como si hubiera estado trabajando bajo el sol durante horas. Alejandra había dejado de llorar y ahora lo miraba con una frialdad que helaba la sangre. «¿Sabes qué significa esto, Nicolás? Significa que vamos a perder todo. La casa, los autos, las joyas, todo por lo que trabajé durante años mientras tú jugabas a ser el gran empresario». Su voz era puro veneno concentrado. «Tiene que haber una solución», murmuró Diego, aún con la cabeza entre las manos. «No podemos simplemente aceptar que todo se acabó. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto». Se giró hacia mí con ojos suplicantes. «Mamá, tú puedes ayudarnos. Puedes perdonar las deudas. Puedes hacer que esto desaparezca. Somos familia». La palabra «familia» me golpeó como una bofetada. «¿Familia?», repetí lentamente. ¿Como cuando se reían de mí hace media hora? ¿Como cuando Nicolás me llamó inútil? ¿Como cuando Alejandra sugirió que me fuera a vender flores al mercado? Esa clase de familia». Jessica se acercó a mi silla y se arrodilló junto a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Elsa, por favor. Diego nunca quiso lastimarte. Él solo siguió el ejemplo de Nicolás. Pensó que así eran las cosas. Nunca supo que eras la verdadera dueña de todo». Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo había aprendido a desconfiar de las lágrimas. Diego tuvo 25 años para preguntarse por qué su madre nunca recibía respeto en su propia casa, le respondí, liberando mis manos de las suyas. 25 años para notar que cada decisión importante se consultaba conmigo antes de ejecutarse. 25 años para darse cuenta de que yo conocía cada número, cada cliente, cada problema de los negocios mejor que cualquier otra persona. Carlos había estado observando este intercambio con interés profesional, pero ahora decidió intervenir nuevamente. «Señora Elsa, si me permite, hay otro aspecto de la herencia que aún no hemos discutido. Las famosas plantas que le dejó su esposo». Todos los ojos se volvieron hacia él. Incluso Nicolás dejó de caminar en círculos para prestar atención. «¿Qué hay con las plantas?», preguntó Alejandra con desprecio. «¿Acaso las begonias van a pagar nuestras deudas?». Carlos sonrió y sacó otra carpeta, esta de color verde. «No son exactamente begonias, señora Alejandra. ¿Podrían decirme qué saben sobre el vivero Jardines Secretos?». Diego frunció el ceño. «Es ese lugar enorme que está como a 20 minutos de aquí. Venden plantas ornamentales y hacen diseño de jardines para casas ricas». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque
Jardines Secretos, es propiedad de la señora Elsa. Lo ha sido durante los últimos 15 años, anunció Carlos con satisfacción evidente. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este no era solo shock o confusión. Era el silencio de personas que finalmente entienden que han subestimado completamente a alguien durante décadas. Eso es imposible, balbuceó Nicolás. Jardines Secretos es una empresa multimillonaria. Tienen contratos con hoteles de lujo, con corporaciones, incluso diseñaron los jardines del nuevo centro comercial. No puede ser propiedad de la mujer que ustedes creían que solo sabía regar macetas, completé la frase por él. De la mujer que según ustedes nunca hizo nada útil en su vida. Carlos abrió la carpeta verde y comenzó a leer. Jardines Secretos fue fundada en 2009 por la señora Elsa, inicialmente como un pequeño emprendimiento de plantas ornamentales. Durante los primeros años operó desde su propio jardín, vendiendo flores y arreglos decorativos a vecinos y conocidos. Gradualmente expandió el negocio, comprando terrenos adicionales, contratando especialistas en botánica y paisajismo, estableciendo contratos con proveedores internacionales. Alejandra había palidecido hasta parecer un fantasma. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Nunca te vimos salir de casa para trabajar en algo así. Porque ustedes nunca prestaron atención, les dije con una calma que me sorprendía. Creían que mis paseos matutinos eran ejercicio para una mujer mayor. Pensaban que mis reuniones de jardinería con amigas eran charlas sin importancia. Asumían que cuando desaparecía los sábados por la mañana iba de compras al mercado. En realidad, continuó Carlos, la señora Elsa visitaba regularmente los terrenos de Jardines Secretos, supervisaba personalmente los cultivos, negociaba contratos importantes y dirigía un equipo de 32 empleados especializados. Diego se había quedado con la boca abierta. 32 empleados. Pero mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto? La pregunta me dolió porque tocaba el corazón de mi decisión más difícil. Porque cada vez que mencionaba alguna idea de negocio, ustedes se reían. Cuando sugerí que podríamos diversificar hacia el sector agrícola, Nicolás dijo que las fantasías de jardinería eran cosa de mujeres aburridas. Cuando propuse invertir en diseño paisajístico, tú, Diego, dijiste que eso no era un trabajo serio para alguien de mi edad. Jessica se había puesto de pie y ahora caminaba nerviosamente. ¿Cuánto vale Jardines Secretos? Carlos consultó otro documento. Según la evaluación más reciente, realizada el mes pasado por una firma independiente, el valor total de la empresa incluyendo terrenos, inventario, contratos vigentes y proyección de ganancias futuras, es de aproximadamente $2.400.000. Nicolás se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. $2.400.000, susurró. Toda mi vida trabajando en la ferretería por un salario miserable, endeudándome para mantener un estilo de vida que creía merecer, mientras ella era millonaria. No solo era millonaria, agregó Carlos con evidente placer. Es millonaria. Y a diferencia de ustedes, construyó su fortuna honestamente, sin deudas, sin fraudes, sin apostar dinero ajeno en casinos. Alejandra había comenzado a golpear el escritorio con los puños. Esto no es justo. Si tenías tanto dinero, ¿por qué nos dejaste endeudarnos? ¿Por qué no nos ayudaste cuando necesitábamos el préstamo para la ferretería? Te ayudé, le respondí con una sonrisa fría. Les dije que no pidieran ese préstamo. Les advertí que era una mala decisión. Les ofrecí alternativas más conservadoras para mejorar los negocios. Ustedes prefirieron ignorar mis consejos porque venían de la mujer que solo entiende de plantas. Carlos sacó otro documento de la carpeta verde. De hecho, hay registros de al menos 12 ocasiones en los últimos 5 años donde la señora Elsa propuso planes de inversión específicos que habrían evitado todas estas deudas. Sus propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por considerarse poco realistas o demasiado complicadas. Diego se había puesto de pie y caminaba hacia la ventana, mirando hacia afuera como si buscara respuestas en el cielo. No entiendo, murmuró. Si eras tan exitosa, si tenías tanto dinero, ¿por qué seguías viviendo como una ama de casa normal? ¿Por qué no nos mostraste nunca tu verdadero éxito?
La pregunta me obligó a enfrentar verdades que había estado evitando durante años. Porque tenía miedo, admití finalmente. Miedo de que si ustedes supieran la verdad, me pedirían dinero constantemente. Miedo de que mi éxito se convirtiera en su excusa para trabajar menos, para ser menos responsables. Y tenía razón, ¿verdad? En cuanto supieron que había dinero disponible, lo primero que hicieron fue pedir préstamos irresponsables. Nicolás levantó la cabeza, sus ojos inyectados de sangre. Podría salvarnos, dijo con voz ronca. Tienes más que suficiente dinero para pagar todas nuestras deudas y aún quedar rica. Podrías hacerlo y nunca lo notarías. Podría, confirmé. Pero no lo haré. Las 4 palabras que había pronunciado cayeron sobre la oficina como una sentencia de muerte. Pero no lo haré. Nicolás me miraba como si acabara de transformarme en un monstruo frente a sus ojos. Alejandra había comenzado a sollozar histéricamente, no por tristeza sino por desesperación pura. Diego se giró desde la ventana, su rostro una máscara de incredulidad total. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Diego con voz quebrada. Somos tu familia. Soy tu hijo. ¿Vas a dejarnos perder todo por orgullo? ¿Por venganza? No es venganza, le respondí con una calma que me costaba mantener. Es justicia. Durante 25 años ustedes me trataron como si fuera invisible, como si mis opiniones no importaran, como si mi única función fuera servir café y limpiar lo que ustedes ensuciaran. Ahora que descubren quién soy realmente, quieren que los rescate de las consecuencias de sus propias decisiones. Nicolás se puso de pie tambaleándose, su rostro había adquirido un tinte grisáceo enfermizo. Elsa, por favor. Puedo cambiar. Puedo ser diferente. Puedo trabajar duro. Puedo devolverte cada centavo. Puedo. Su voz se quebró en un sollozo patético. ¿Cómo trabajaste duro cuando te quedaste en casa, enfermo, 3 días la semana pasada para ver los partidos de fútbol? Le pregunté con crueldad calculada. Como cuando le dijiste a tu padre que el cliente González había cancelado su pedido, cuando en realidad nunca lo llamaste porque estabas demasiado ocupado jugando póker online. Alejandra me miró con odio puro. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Nos has estado espiando como una vieja chismosa? Carlos intervino antes de que yo pudiera responder. La señora Elsa recibía reportes detallados de todos los empleados sobre el comportamiento de sus administradores. Roberto del taller, María de la ferretería, incluso los proveedores le informaban regularmente sobre las actividades de Nicolás y Diego. ¿Reportes?, preguntó Jessica con voz temblorosa. Los empleados nos estaban vigilando. Los empleados le reportaban a su verdadera jefa, la corregí. Yo pagaba sus salarios, yo autorizaba sus vacaciones, yo decidía sus aumentos. Por supuesto que me mantenían informada sobre lo que pasaba en mis propias empresas. Hice una pausa y sonreí con frialdad. Creían que porque su padre firmaba los cheques, él era quien tomaba las decisiones. ¡Qué ingenuos! Diego se acercó a mi silla, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, entiendo que estés enojada. Entiendo que cometimos errores. Pero castigarnos de esta manera no va a arreglar nada. Jessica y yo tenemos una hipoteca que pagar, tenemos gastos, tenemos planes para el futuro. Planes que hicieron sin consultar conmigo, le recordé. Como cuando decidieron comprar esa casa de $400,000 sin preguntarme si era prudente. Como cuando Jessica dejó su trabajo porque la familia tenía suficiente dinero. Esos planes. Jessica se había puesto roja de vergüenza. Pensábamos que Diego era copropietario del taller. Pensábamos que teníamos seguridad financiera. Nunca habríamos tomado esas decisiones si hubiéramos sabido la verdad. Exactamente, dije con satisfacción. Nunca habrían tomado esas decisiones si hubieran sabido que dependían de mi autorización. Habrían sido más cuidadosos, más respetuosos, más humildes. Pero prefirieron asumir que merecían todo sin ganárselo. Carlos había estado observando este intercambio con fascinación profesional, pero ahora decidió añadir más leña al fuego. Señora Elsa, ¿le gustaría que les revelara los detalles sobre su otra empresa? Nicolás levantó la cabeza como un animal herido. ¿Otra empresa? ¿Cuántas más tienes? Jardines Secretos era solo el comienzo, confesé,
sintiendo como el poder de la verdad me llenaba de energía. Hace 5 años decidí diversificar mis inversiones. Carlos, por favor cuéntales sobre Distribuidora Verde. Carlos abrió una nueva carpeta, esta de color dorado. Distribuidora Verde es una empresa de importación y exportación de productos agrícolas especializada en plantas ornamentales exóticas. Fue establecida por la señora Elsa como expansión natural de Jardines Secretos. Actualmente tiene contratos con proveedores en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Alejandra había dejado de llorar y ahora me miraba con una mezcla de terror y respeto involuntario. ¿Importación internacional? ¿Cómo? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Aprendí, dije simplemente. Mientras ustedes creían que mi computadora solo servía para recetas de cocina, yo tomaba cursos online de comercio internacional. Mientras pensaban que mis llamadas telefónicas eran para chismear con amigas, yo negociaba contratos con exportadores centroamericanos. Mientras asumían que no entendía de tecnología, yo desarrollaba una plataforma digital para venta de plantas ornamentales. Diego se había sentado en el suelo, literalmente derrumbado. No puedo procesarlo, murmuró. Todo este tiempo viviendo contigo, viendo cómo vivías, y nunca sospechamos nada. Porque nunca me preguntaron, les recordé con dureza. Cuando desaparecía por horas, ustedes asumían que estaba en el supermercado. Cuando recibía paquetes extraños, pensaban que eran compras domésticas. Cuando tenía reuniones los fines de semana, creían que eran actividades sociales sin importancia. Nunca se tomaron la molestia de preguntar qué hacía realmente con mi tiempo. Carlos consultó el documento dorado. El valor actual de Distribuidora Verde, incluyendo inventario, contratos vigentes y cuentas por cobrar, es de aproximadamente $800,000. Las proyecciones para el próximo año sugieren un crecimiento del 30%. Nicolás se había puesto de pie y ahora golpeaba la pared con el puño. $3 millones. Tienes más de $3 millones y nos vas a dejar hundirnos por menos de 200,000. Su voz se había vuelto aguda, desesperada. No los voy a dejar hundir, lo corregí. Ustedes se hundieron solos. Yo simplemente me niego a sacarlos del hoyo que cavaron con sus propias manos. Alejandra se había acercado a mí con los ojos brillantes de lágrimas y rabia. ¿Sabes lo que significa esto para nosotros? ¿Sabes que vamos a perder nuestra casa? ¿Que nuestros hijos van a tener que cambiar de escuela? ¿Que Nicolás va a quedar marcado como deudor en todos los bancos? Sé exactamente lo que significa, le respondí sin inmutarme. Significa que van a experimentar lo que significa vivir con las consecuencias de sus actos. Significa que van a aprender lo que es la responsabilidad financiera. Significa que van a entender el valor real del dinero. Jessica se había arrodillado nuevamente junto a mi silla. Elsa, por favor, piensa en los niños. Diego y yo tenemos 2 hijos pequeños. No merecen sufrir por los errores que cometimos sus padres. Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo había desarrollado inmunidad a las lágrimas manipuladoras. Los niños no van a sufrir, les aseguré. Van a aprender valores importantes. Van a entender que el dinero se gana con trabajo duro, no con herencias no merecidas. Van a ver que las acciones tienen consecuencias. Será la mejor educación que puedan recibir. Carlos había estado tomando notas durante todo este intercambio. Señora Elsa, hay un último detalle legal que debo mencionar. Sobre la liquidación de las deudas pendientes. Todos se giraron hacia él con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué detalle?, preguntó Diego. Como ustedes no pueden pagar las deudas contraídas usando las empresas como garantía, y como esas empresas nunca les pertenecieron legalmente, existe la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores. Carlos hizo una pausa dramática. Un acuerdo que requeriría la participación de la verdadera propietaria de los bienes. Nicolás se abalanzó hacia el escritorio. Eso significa que Elsa puede ayudarnos. Puede negociar con los bancos. Puede arreglar todo esto. Puedo, confirmé lentamente. Pero mis servicios de negociación no son gratuitos. La expresión en los rostros de Nicolás y Diego cambió instantáneamente cuando pronuncié esas últimas palabras. La desesperación se mezcló con una nueva comprensión.
Finalmente entendían que yo tenía todo el poder en esta situación y que no iba a usarlo sin exigir algo a cambio. ¿Qué quieres decir con que no son gratuitos?, preguntó Alejandra con voz temblorosa. ¿Nos vas a cobrar por ayudar a tu propia familia? Le voy a cobrar a las personas que durante 25 años me trataron como si fuera su sirvienta, la corregí con frialdad. A las personas que se burlaron de mí, que me despreciaron, que asumieron que no servía para nada más que limpiar y cocinar. Sí, les voy a cobrar muy caro. Carlos se había recostado en su silla, obviamente disfrutando el espectáculo. ¿Cuáles son sus términos, señora Elsa? Había estado esperando este momento durante años, planeando mentalmente lo que diría si alguna vez tenía la oportunidad de voltear las tornas completamente. Mis términos son simples. Comencé, saboreando cada palabra. Puedo negociar con los bancos para reducir sus deudas a aproximadamente $50,000 en total, pagaderos en 5 años sin intereses. Diego se enderezó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿50,000 en lugar de 187,000? ¿Es posible hacer eso? Es posible cuando tienes las conexiones correctas, la experiencia necesaria y el respaldo financiero para garantizar los pagos, expliqué. Cosas que ustedes nunca tuvieron porque estaban demasiado ocupados jugando a ser importantes. Nicolás se había aferrado a esta nueva esperanza como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Acepto. Acepto cualquier condición que pongas. Haz la negociación. Aún no he terminado de explicar mis condiciones. Lo interrumpí con una sonrisa que debió haber sido una advertencia. La reducción de la deuda es solo el primer término. El segundo es que tanto tú como Diego van a trabajar para mí, en mis empresas, ganando exactamente el salario mínimo legal. Alejandra palideció. ¿Salario mínimo? Pero eso es imposible. No pueden mantener a sus familias con salario mínimo. Tendrán que aprender a hacerlo, le respondí sin simpatía. Millones de personas lo logran todos los días. Será una experiencia educativa muy valiosa para hombres que nunca supieron el valor real del dinero. Jessica se había puesto de pie, caminando nerviosamente de un lado a otro. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2 años? Hasta que terminen de pagar los $50,000, respondí. Considerando que van a ganar salario mínimo y tienen gastos familiares, calculo que serán aproximadamente 8 años. Diego se había quedado con la boca abierta. ¿8 años ganando salario mínimo? Pero yo tengo experiencia. Sé manejar el taller mecánico. Puedo ganar mucho más en cualquier otro lugar. Puedes intentarlo, le dije con una sonrisa cruel. Pero te recuerdo que tienes una deuda de $187,000 que va a aparecer en tu historial crediticio. ¿Crees que algún empleador va a querer contratar a alguien con esa carga financiera? ¿Crees que algún banco va a darte un préstamo para empezar tu propio negocio? Carlos había estado tomando notas meticulosamente. De hecho, las deudas pendientes ya han sido reportadas a las agencias de crédito. Sus calificaciones crediticias han bajado a niveles que prácticamente garantizan que no podrán obtener empleo en posiciones de responsabilidad financiera. Nicolás se desplomó nuevamente en su silla. Nos tienes completamente atrapados, murmuró. No tenemos alternativa. Tienen alternativa, lo corregí. Pueden rechazar mi oferta y enfrentar solos las consecuencias de sus deudas. Pueden declararse en bancarrota, perder todas sus posesiones y empezar de cero sin ayuda de nadie. Es su decisión. Alejandra había comenzado a llorar nuevamente, pero ahora eran lágrimas de derrota absoluta. ¿Y cuál es el tercer término? Porque estoy segura de que hay más condiciones humillantes esperando. Efectivamente hay una tercera condición, confirmé. Durante esos 8 años, van a vivir en la casa donde siempre viví. La casa que ustedes consideraban demasiado modesta para sus estándares elevados. Van a vender sus casas actuales, van a deshacerse de sus autos lujosos, van a cancelar sus membresías en clubes exclusivos. Jessica se había puesto pálida. ¿Todos vamos a vivir en la misma casa? Las 2 familias juntas. Exactamente, respondí con satisfacción. Van a experimentar lo que significa vivir con presupuesto limitado, sin lujos innecesarios, dependiendo de una sola persona para las decisiones importantes. Van a entender cómo me sentí durante 25 años.
Diego se había puesto de pie y ahora golpeaba su frente con la palma de la mano. Esto es una pesadilla. Tiene que ser una pesadilla. No puede estar pasando realmente. Es muy real, le aseguré. Y hay una cuarta condición que aún no he mencionado. Nicolás levantó la cabeza con los ojos inyectados de sangre. ¿Cuarta condición? ¿Qué más puedes quitarnos? Nuestros riñones. La cuarta condición, continué implacablemente, es que todos los días, antes de comenzar a trabajar, van a presentarse en mi oficina y van a disculparse públicamente por cada insulto, cada burla, cada momento de desprecio que me hicieron vivir durante todos estos años. Alejandra se puso de pie gritando. Eso es humillante. Eso es cruel. No puedes obligarnos a hacer algo así. No los estoy obligando, le recordé con calma. Les estoy ofreciendo una oportunidad de salvarse del desastre financiero que crearon ustedes mismos. Si prefieren la bancarrota y la ruina total, están en libertad de rechazar mis términos. Carlos se aclaró la garganta. Señora Elsa, ¿hay alguna condición adicional que deba incluir en el contrato? Sí, respondí, saboreando el momento final. La quinta y última condición es que cada peso que me paguen durante esos 8 años será considerado un préstamo personal que yo les estoy otorgando para salvar sus vidas financieras. Cuando terminen de pagar la deuda reducida, me deberán un favor equivalente al valor total de mi ayuda. Diego se había sentado en el suelo nuevamente, completamente derrotado. ¿Qué clase de favor? El favor que yo considere apropiado en ese momento, respondí con una sonrisa misteriosa. Podría ser trabajar gratis en mis empresas durante un año adicional. Podría ser donar su tiempo a obras de caridad que yo elija. Podría ser simplemente reconocer públicamente que una mujer a quien despreciaron lo salvó de la ruina total. Nicolás había comenzado a reírse histéricamente, una risa amarga y desesperada. Es perfecto, murmuró entre carcajadas. Es absolutamente perfecto. La mujer que creíamos que era una inútil resulta ser más inteligente, más rica y más poderosa que todos nosotros juntos. Y ahora va a ser nuestra jefa durante los próximos 8 años. Al menos finalmente entendiste la situación correctamente, le dije con frialdad. Jessica se había acercado a la ventana y miraba hacia afuera como si buscara una ruta de escape. ¿Y si rechazamos todas las condiciones? ¿Qué pasa entonces? Carlos respondió antes que yo. Entonces se enfrentan demandas legales por un total de $187,400 más intereses y costos legales. Embargo de todos sus bienes. Posible tiempo en prisión por Nicolás debido al fraude bancario. Destrucción completa de sus historiales crediticios. Y por supuesto, ninguna ayuda de parte de la señora Elsa para reconstruir sus vidas. Alejandra se giró desde la ventana. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. No tenemos opción, ¿verdad? Es aceptar tu venganza elegante o perder todo de la manera más humillante posible. No es venganza, la corregí una vez más. Es justicia poética. Durante 25 años ustedes tuvieron todo el poder y me trataron como basura. Ahora yo tengo todo el poder y ustedes van a experimentar lo que significa depender completamente de la benevolencia de otra persona. ¿Tenemos tiempo para pensarlo?, preguntó Diego con voz de niño asustado. Tienen exactamente 5 minutos, respondí consultando mi reloj. Después de eso, la oferta se reduce automáticamente y las condiciones se vuelven menos favorables para ustedes. Los 5 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. El tic-tac del reloj de pared del abogado Carlos resonaba como golpes de martillo en el silencio tenso de la oficina. Nicolás había comenzado a caminar en círculos nuevamente, murmurando números y fechas como si fuera una oración desesperada. Alejandra estaba sentada con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Diego miraba alternativamente a su esposa Jessica y luego a mí, como si esperara que alguien le dijera que todo era una broma cruel. 4 minutos, anuncié sin levantar la vista de mi reloj. Jessica se acercó a Diego y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza violentamente, pero ella insistió, apretando su brazo con desesperación. Pude captar fragmentos de su conversación. Los niños, la escuela, no tenemos opción. Alejandra levantó la cabeza súbitamente. Sus ojos rojos e hinchados me miraron con una mezcla de odio y súplica. ¿Es esto lo que realmente quieres, Elsa?
¿Vernos humillados durante 8 años? Eso va a hacerte feliz. No se trata de felicidad, le respondí con honestidad brutal. Se trata de equilibrio. Durante 25 años ustedes fueron felices a costa de mi dignidad. Ahora van a restaurar esa dignidad con su humildad forzada. Es matemática simple. Nicolás se detuvo frente a mí, su rostro empapado de sudor y lágrimas. Elsa, por favor. Sé que fui un hijo terrible contigo. Sé que te traté mal, que no te respeté, que te hice sentir invisible. Pero puedo cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente sin tener que pasar por esta humillación. Tuviste 25 años de oportunidades, le recordé sin inmutarme. Cada día que decidiste ignorarme, cada momento que me trataste como si fuera tu sirvienta personal, cada vez que te burlaste de mis opiniones, era una oportunidad de ser diferente. No la tomaste entonces. ¿Por qué habría de creerte ahora? Carlos carraspeó suavemente. 3 minutos restantes, anunció con voz neutral, pero pude notar un brillo de diversión en sus ojos. Claramente estaba disfrutando este momento tanto como yo. Diego se puso de pie abruptamente y se acercó a mi silla. Mamá, acepto. Acepto todas tus condiciones. Su voz temblaba, pero había una determinación desesperada en ella. Jessica está embarazada. Acabamos de enterarnos la semana pasada. No podemos arriesgarnos a perder todo ahora. La revelación del embarazo cayó sobre la oficina como una bomba adicional. Jessica se puso roja y comenzó a llorar más fuerte. Nicolás la miró con sorpresa absoluta. Incluso yo me sentí momentáneamente conmovida, pero rápidamente recuperé mi compostura. Felicidades, dije con voz neutra. Un bebé más que aprenderá desde pequeño el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera. Será un regalo maravilloso. Jessica se acercó a mí con las manos sobre su vientre aún plano. Elsa, por favor. Si no por nosotros, hazlo por tu nieto que viene en camino. No merece crecer en la pobreza por los errores de sus padres. No va a crecer en la pobreza, la tranquilicé. Va a crecer en una familia que finalmente entiende el valor real del dinero. Va a tener padres que saben lo que significa trabajar por cada centavo. Va a ser mucho más afortunado que los niños que crecen creyendo que todo se les debe entregar en bandeja de plata. Nicolás se había quedado mirando a Jessica con una expresión extraña. ¿Desde cuándo sabes que estás embarazada?, le preguntó. Desde hace 2 semanas, admitió ella entre sollozos. Iba a decírselo a Diego después de la lectura del testamento, cuando pensábamos que íbamos a celebrar nuestra nueva riqueza. 2 minutos, anuncié, consultando mi reloj nuevamente. Alejandra se puso de pie bruscamente y se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Está bien, Elsa. Ganaste. Acepto tus condiciones humillantes. Pero quiero que sepas que esto va a destruir cualquier posibilidad de que tengamos una relación real como familia. ¿Qué relación?, le pregunté con una risa amarga. ¿La relación donde ustedes me trataban como mueble? ¿La relación donde yo existía solo para servirles? Esa es la relación que crees que vamos a perder. Nicolás se había acercado al escritorio de Carlos, temblando visiblemente. Yo también acepto, murmuró. Acepto todas las condiciones. No tengo alternativa. Carlos comenzó a sacar documentos de otra carpeta. Excelente. Tengo aquí los contratos ya preparados. Solo necesitan firmar y quedarán legalmente obligados a cumplir todos los términos acordados. ¿Ya tenías los contratos preparados?, preguntó Diego con sorpresa. La señora Elsa me instruyó prepararlos la semana pasada, confirmó Carlos con una sonrisa. Ella anticipó exactamente cómo se desarrollaría esta reunión. Nicolás me miró con una expresión que mezclaba admiración y terror. Lo planeaste todo, ¿verdad? Cada detalle de esta humillación estaba calculado desde el principio. Desde el día que tu padre murió y supe que ustedes creían que iban a heredar mis empresas, confirmé. Cada documento, cada revelación, cada momento de shock que experimentaron hoy, todo estaba cuidadosamente orquestado. Alejandra había tomado uno de los contratos y lo leía con expresión de horror creciente. Esto es más detallado de lo que pensé, murmuró. Aquí dice que tenemos que pedir permiso para cualquier compra mayor a $50.
que nuestros salarios van a ser depositados directamente en una cuenta que tú controlas, que cualquier violación de las reglas resulta en penalizaciones financieras adicionales. También dice, agregué con satisfacción, que cualquier falta de respeto hacia mí, cualquier comentario despectivo, cualquier intento de sabotear mis negocios, resultará en la cancelación inmediata del acuerdo y el regreso a las deudas originales completas. Jessica había comenzado a leer por encima del hombro de Alejandra. Aquí dice que tenemos que entregar nuestros teléfonos celulares y computadoras para que revises nuestras comunicaciones. Necesito asegurarme de que no están conspirando contra mí o filtrando información confidencial de mis empresas, expliqué con lógica implacable. Son empleados de nivel básico ahora, no tienen derecho a privacidad corporativa. Diego había tomado su propio contrato y lo leía con creciente desesperación. Aquí dice que nuestros horarios de trabajo serán de 6 de la mañana a 6 de la noche, 6 días a la semana. Es un horario muy razonable para empleados que necesitan pagar deudas importantes, respondí. Muchas personas trabajan jornadas mucho más largas por mucho menos dinero. Nicolás había encontrado una cláusula particularmente cruel. Tenemos prohibido beber alcohol durante los 8 años del contrato. El alcohol nubla el juicio, expliqué. Y ustedes ya demostraron tener muy mal juicio cuando estaban sobrios. No puedo arriesgarme a que empeore con alcohol involucrado. Carlos había extendido varias plumas sobre su escritorio. Si van a firmar, necesito que lo hagan ahora. En 30 segundos, la oferta se reduce automáticamente según las instrucciones de la señora Elsa. Alejandra fue la primera en tomar una pluma, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Esto se siente como vender mi alma al diablo, murmuró mientras firmaba. El diablo les habría ofrecido términos mucho peores, le aseguré con una sonrisa helada. Nicolás firmó a continuación, cada letra de su nombre se veía como una puñalada en el papel. Diego fue el último, mirándome una vez más con ojos suplicantes antes de estampar su firma. Jessica no necesitaba firmar porque técnicamente no había contraído ninguna deuda, pero Carlos le extendió un documento adicional. Este es un acuerdo de convivencia, explicó. Establece las reglas para vivir en la casa de la señora Elsa. Cuando terminaron de firmar todos los documentos, Carlos los organizó cuidadosamente en una carpeta nueva. Perfecto, anunció. Los contratos están ahora legalmente vigentes. Sus nuevas posiciones comenzarán el lunes a las 6 de la mañana en punto. Nicolás se había derrumbado en su silla, completamente derrotado. ¿Y ahora qué? Nos vamos a casa a empacar nuestras vidas. Ahora, dije poniéndome de pie por primera vez en toda la reunión, van a experimentar lo que significa ser tratados exactamente como me trataron a mí durante 25 años. Van a descubrir lo que se siente ser invisible, ser despreciados, ser considerados menos importantes que los muebles. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me giré una última vez. La diferencia es que ustedes merecen este trato. Yo nunca lo merecí. 6 meses después, mientras estaba sentada en mi nueva oficina ejecutiva en el edificio corporativo de Jardines Secretos, observé por la ventana cómo Nicolás cargaba pesadas macetas bajo la lluvia matutina. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme de trabajo empapado, sus manos antes suaves ahora estaban callosas y sucias. A las 6 de la mañana en punto, como todos los días durante los últimos 6 meses, había aparecido en mi oficina para cumplir con la 4ª condición de nuestro contrato. Buenos días, señora Elsa, había dicho con la cabeza gacha. Vengo a disculparme por haber dicho que usted solo servía para regar plantas. Me disculpo por haberla tratado como si fuera invisible. Me disculpo por haber desperdiciado el dinero de sus empresas en apuestas y lujos personales. Las palabras salían de su boca como si fueran piedras que lo lastimaran al pronunciarlas. Diego había llegado 5 minutos después, igualmente empapado, igualmente humillado. Buenos días, señora Elsa, repitió el ritual diario. Me disculpo por haber asumido que mis méritos me daban derecho a sus propiedades. Me disculpo por no haberla defendido cuando otros la maltrataban. Me disculpo por haber gastado dinero que no me pertenecía sin consultar con usted. Su voz se había vuelto mecánica después de repetir estas palabras durante 180 días consecutivos. Alejandra había sido la última en llegar, cargando su uniforme de limpieza. Su disculpa era la más larga y detallada. Buenos días, señora Elsa.
Me disculpo por haberla llamado vieja inútil. Me disculpo por haber sugerido que se fuera a vender flores al mercado. Me disculpo por haber celebrado cuando creí que usted se quedaría sin hogar. Me disculpo por cada mirada de desprecio, cada comentario cruel, cada momento en que la traté como si fuera menos que humana. Ahora, observándolos trabajar en el vivero, sentí una satisfacción profunda y compleja. No era alegría por su sufrimiento, sino más bien una sensación de equilibrio cósmico finalmente restaurado. Durante 6 meses habían experimentado exactamente lo que yo viví durante 25 años. Ser ignorados, ser considerados insignificantes, depender completamente de la benevolencia de otra persona para sobrevivir. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Rosalía, mi contadora, quien ahora manejaba oficialmente todas las operaciones financieras de mis 3 empresas. Señora Elsa, dijo su voz alegre, tengo noticias excelentes. El contrato con la cadena hotelera internacional acaba de confirmarse. Van a renovar todos los jardines de sus propiedades en el país usando nuestros servicios. El valor total del contrato es de $1.200.000 distribuidos en 2 años. Perfecto, respondí, sintiendo como mi imperio empresarial continuaba creciendo. Y las proyecciones para Distribuidora Verde. Aún mejores. Los nuevos contratos con Costa Rica y Guatemala nos van a permitir expandirnos hacia plantas medicinales y aromáticas. Las proyecciones conservadoras sugieren ganancias adicionales de $800.000 anuales. Después de colgar, revisé los reportes mensuales que estaban sobre mi escritorio. Jardines Secretos había crecido un 40% desde que tomé control directo de las operaciones. Distribuidora Verde había superado todas las expectativas. Incluso las empresas que antes manejaban Nicolás y Diego ahora eran más rentables bajo mi administración directa. La ironía era deliciosa. Mientras ellos trabajaban por salario mínimo cargando tierra y limpiando herramientas, yo había transformado sus antiguas responsabilidades en operaciones mucho más eficientes y lucrativas. Cada cliente que habían perdido por negligencia había regresado. Cada oportunidad que habían desperdiciado ahora generaba ganancias sustanciales. Un golpe suave en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era María, quien había sido secretaria en la ferretería y ahora era mi asistente ejecutiva principal. Señora Elsa, dijo entrando con una carpeta, Diego está pidiendo permiso para hablar con usted. Dice que es urgente. Hazlo pasar, respondí, curiosa por saber qué podría ser tan urgente como para interrumpir su horario de trabajo. Diego entró a mi oficina con su uniforme de trabajo sucio, quitándose la gorra con respeto exagerado. 6 meses de humildad forzada habían cambiado completamente su postura corporal. Ya no caminaba con la arrogancia de alguien que cree merecer todo. Ahora se movía con la cautela de alguien que sabe que depende completamente de la benevolencia ajena. Señora Elsa, comenzó con voz temblorosa, vengo a pedirle un favor especial. Habla, le dije sin levantar la vista de mis documentos. Jessica tuvo complicaciones con el embarazo anoche. Está en el hospital y los doctores dicen que necesita reposo absoluto durante las próximas 2 semanas. Yo necesito estar con ella, necesito cuidarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le ruego que me dé permiso para faltar al trabajo hasta que ella esté mejor. Levanté la vista y lo estudié cuidadosamente. Durante 6 meses había observado cómo la realidad de su nueva situación lo iba transformando gradualmente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. El sentido de merecimiento había sido sustituido por gratitud por cada pequeña concesión. ¿Y cómo planeas compensar las horas de trabajo perdidas?, le pregunté. Trabajaré dobles turnos cuando regrese, respondió inmediatamente. Trabajaré los domingos. Haré cualquier cosa que me pida para recuperar el tiempo perdido. Solo necesito estar con mi esposa ahora. La súplica en su voz era genuina, pero no me conmovió inmediatamente. Tu contrato especifica claramente que cualquier ausencia no autorizada resulta en penalizaciones financieras, le recordé. Lo sé, murmuró. Acepto las penalizaciones. Acepto cualquier castigo que considere apropiado. Pero por favor, permítame estar con Jessica cuando me necesita. Por primera vez en 6 meses, vi algo en Diego que reconocí como crecimiento genuino. No era solo miedo a las consecuencias o desesperación por evitar el castigo.
Era la comprensión real de que sus acciones afectaban a otras personas, que sus decisiones tenían peso moral más allá de las ganancias personales. Está bien, dije finalmente. Puedes faltar al trabajo para cuidar a Jessica. Pero las horas perdidas se descontarán de tu salario y tendrás que trabajar turnos adicionales para compensar. El alivio en su rostro fue inmediato y abrumador. Gracias, susurró. Gracias, señora Elsa. No sabe lo que esto significa para mí. Lo sé perfectamente, le respondí. Significa que finalmente entiendes lo que es depender de la compasión de otra persona. Significa que has aprendido a valorar la bondad cuando la recibes en lugar de considerarla un derecho. Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró. Señora Elsa, dijo con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero, cuando Jessica esté mejor, cuando el bebé nazca, ¿habría alguna posibilidad de que reconsidera los términos de nuestro contrato? No para mí, sino para ellos. Para que mis hijos puedan tener un futuro mejor. La pregunta me obligó a confrontar algo que había estado evitando durante meses. ¿Cuál era realmente mi objetivo final? ¿Era simplemente vengarme de años de humillación? ¿O era enseñarles lecciones valiosas que los convertirían en mejores personas? Hablaremos de eso cuando hayas demostrado que realmente has cambiado, le respondí. Cuando puedas probarme que entiendes no solo las consecuencias de tus actos, sino también el dolor que me causaron durante todos esos años. Diego asintió y salió de mi oficina. Me quedé sola, contemplando la vista desde mi ventana. Abajo, Nicolás seguía cargando macetas bajo la lluvia, pero ahora notaba algo diferente en su postura. Ya no se movía con la rabia resentida de los primeros meses. Había una aceptación en sus movimientos, una comprensión de que esta era su realidad ahora. Alejandra apareció en mi campo de visión, limpiando cuidadosamente las herramientas de jardinería. Durante los primeros meses había trabajado con una furia contenida, como si cada movimiento fuera un acto de rebelión silenciosa. Ahora trabajaba con la meticulosidad de alguien que había aprendido a encontrar dignidad en el trabajo bien hecho, sin importar cuán humilde fuera. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un periodista de una revista de negocios que quería entrevistarme sobre el éxito meteórico de mis empresas. Señora Elsa, dijo la reportera, su historia es inspiradora. Una mujer que construyó un imperio empresarial en secreto mientras todos creían que era solo una ama de casa. ¿Cuál diría que fue el momento más satisfactorio de su carrera? Miré nuevamente por la ventana, observando a las 3 personas que habían pasado décadas subestimándome mientras ahora trabajaban bajo mi autoridad directa. El momento más satisfactorio, respondí lentamente, fue cuando finalmente pude enseñarles a ciertas personas el verdadero valor del respeto. No el respeto nacido del miedo o la necesidad, sino el respeto que surge cuando alguien finalmente comprende que subestimó completamente a la persona que tenía enfrente. Cuando terminé la entrevista, me recosté en mi silla ejecutiva y sonreí. Afuera había dejado de llover, y un rayo de sol iluminaba el vivero donde mi nueva familia extendida aprendía lecciones que deberían haber aprendido décadas antes. El poder, descubrí, no se trataba de humillar a otros. Se trataba de enseñarles a valorar lo que nunca supieron que tenían. Y después de 6 meses, finalmente estaba viendo los primeros signos de que mis estudiantes más difíciles comenzaban a entender la lección.